Dios te bendiga. Tidmen le saluda, en esta ocasión para hablarle de la Santa Misa. La Santa Misa en la Iglesia Católica es el acto litúrgico dentro del cual se ofrece el sacrificio eucarístico. Su institución fue en la última cena de Jesús con sus apóstoles. Según el dogma católico, en la Santa Misa se renueva el sacrificio del Calvario al celebrar el sacramento de la Eucaristía, consagrándose el pan y el vino por medio de una fórmula sacramental que pronuncia el sacerdote celebrante, lo que produce el efecto de la transustanciación. La misa, según el Catecismo Mayor de San Pío X, es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. La misa es el sacrificio que fue prefigurado en los sacrificios que la religión natural y después de la religión judía, según narra la ley mosaica. Los sacrificios de la religión natural fueron los ofrecidos por Abel, Noé, Abraham o Melquisedec, etc. Fines. El sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios para 4 fines. Primero, para honrarle como conviene y por eso se llama latréutico. Segundo, para agradecerle sus beneficios y por eso se llama eucarístico. Tercero, para aplacarle, para darle alguna satisfacción de nuestros pecados y para ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio, por lo cual se le llama propiciatorio. Y cuarto, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias y por esto se llama impetratorio. Ya en el Concilio de Trento, en los puntos 1743 DSD en 940 y el 1753 DSD en 950, lo enseña y puntualiza. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias, o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha al que lo recibe, y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. 1743 DS. La estructura de la misa. Según la forma ordinaria del rito romano, para el rito bizantino se componía tradicionalmente de 2 partes: la misa de los catecúmenos, hoy llamada liturgia de la palabra, y la misa de los fieles, hoy denominada liturgia eucarística. A esto habría que añadir lo que son tanto los ritos de entrada como de despedida. La estructura de la misa varía en función de los distintos ritos litúrgicos católicos. Otros ritos litúrgicos tienen los mismos elementos ordenados de manera diferente. Ritos de entrada son aquellos pasos que introducen a los fieles, o sea, la asamblea en la celebración. Estos ritos iniciales que preceden a la liturgia de la palabra incluyen el canto de entrada, el saludo inicial, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria y la oración colecta, y tienen como objetivo hacer que los fieles reunidos constituyan una comunión y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Tienen un carácter de desorden, o sea, preámbulo, preparación e introducción. En algunas celebraciones que se unen con la misa, los ritos iniciales se omiten de un modo particular, o se realizan de un modo particular, Canto de entrada. El canto de entrada comienza cuando el sacerdote con el diácono y los ministros hace su entrada en el templo o en el recinto en el que se vaya a celebrar la Eucaristía. Este canto tiene como objetivo abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido e introducirles en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. El canto de entrada lo entona la eschola y el pueblo, o un cantor y el pueblo, o todo el pueblo, o solamente la eschola. Pueden emplearse para este canto o la antífona con su salmo, como se encuentra en el gradual romano o en el gradual simple, u otro canto acomodado a la acción sagrada o a la índole del día o del tiempo litúrgico, con un texto aprobado por la conferencia de los obispos. Si no hay canto de entrada, los fieles o alguno de ellos
o un lector recitan la antífona que aparece en el misal. Si esto no es posible, la recita al menos el mismo sacerdote, quien también puede adaptarla a modo de monición inicial. En algunos casos, principalmente procesiones en honor al patrono o patrona del país, el canto de entrada suele suprimirse por el himno nacional y en otros casos va casi ligado al himno nacional. El canto de entrada. Este rito se suprime en Vigilia Pascual y Viernes Santos, siendo la liturgia de la cruz la que se efectúa solo algunas partes de la misa. El saludo inicial. Terminado el canto de entrada, el sacerdote de pie junto a la sede hace la señal de la cruz junto con toda la asamblea y saluda al pueblo reunido. A continuación, el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Terminado el saludo al pueblo, el sacerdote o diácono o un ministro laico puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras, lo que llamamos monición de entrada. Acto penitencial. Se pide perdón a Dios por los pecados cometidos diciendo el Señor ten piedad, a veces precedido del yo pecador. Después el sacerdote invita al acto penitencial que tras una breve pausa de silencio realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general y se termina con la absolución del sacerdote, que no tiene la eficacia propia del sacramento de la penitencia, solo elimina los pecados veniales, no los mortales. Los domingos, sobre todo en el tiempo pascual, en lugar del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse la bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo. También se realiza la aspersión en las misas de envío. Esto se suprime en las misas de miércoles de ceniza y en la vigilia pascual. Señor, ten piedad. Después del acto penitencial se dice el Señor ten piedad, a no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial, siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Regularmente habrán de hacerlo todos, es decir, tomarán parte en él el pueblo y la eschola o un cantor. Cada una de estas aclamaciones se repite normalmente 2 veces, pero también cabe un mayor número de veces según el genio de cada lengua o las exigencias del arte musical o de las circunstancias. Cuando se canta el Señor ten piedad como parte del acto penitencial, a cada una de las aclamaciones se le antepone un tropo. Gloria. Se canta el himno del Gloria, cuyo texto es invariable. El Gloria es un antiquísimo y venerable himno con que la iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. El texto de este himno nunca puede cambiarse por otro. Lo entona el sacerdote o, según los casos, el cantor o el coro. Y lo cantan o todos juntos o el pueblo alternando con los cantores o solo la eschola. Si no se canta, al menos han de recitar todos o junto a 2 coros que se responden alternativamente. Se canta o se recita los domingos, en las solemnidades, en las fiestas y en algunas peculiares celebraciones más solemnes, fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma y las misas de difuntos. Oración colecta. Es aquella en la que el sacerdote recoge todas las intenciones de la comunidad. Suele resumir el carácter del día o la fiesta que se está celebrando. Comienza con la invitación del sacerdote a la oración. Todo el pueblo congregado a una con el sacerdote permanecen un momento en silencio para hacerse consciente de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas. Entonces, el sacerdote lee la oración que se suele denominar colecta, por medio de la cual se expresa la índole de la celebración, siguiendo una antigua tradición de la Iglesia. La oración colecta suele dirigirse a Dios Padre por medio de Cristo y en el Espíritu Santo, que se termina con la conclusión trinitaria, que es la más larga
del siguiente modo. Si se dirige al Padre, se dice: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si se dirige al Padre, pero al fin de esta oración se menciona al Hijo, se dice: Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pero si se dirige al Hijo, tú, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El pueblo, para unirse a esta súplica, la hace suya con la aclamación amén. En la misa se dice siempre una única colecta. Liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra comprende las lecturas tomadas de las Sagradas Escrituras, que son desarrolladas por la homilía y la profesión de fe, o sea, el credo, y la oración de los fieles. En las lecturas, que luego explica la homilía, Dios habla a su pueblo descubriendo el misterio de la redención y salvación y ofreciendo alimento espiritual. El mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Estas palabras divinas la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos, y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe, y una vez nutrido con ella, en la oración universal hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación del mundo. La liturgia de la palabra se ha de celebrar de la misma manera o de la mejor manera que favorezca la meditación, y en consecuencia hay que evitar toda forma de precipitación que impida el recogimiento. Conviene que haya en ella unos breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea, en los que, con la gracia del Espíritu Santo, se perciba en el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta a través de la oración. Estos momentos de silencio pueden observarse, por ejemplo, antes que se inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera y la segunda lectura, y una vez concluida la homilía. En esta parte se hace la lectura de la Biblia. Las tres primeras partes pueden ser leídas por laicos, aunque en estricto rigor le corresponde al lector instituido. Orden preparatoria al sacerdocio que reciben los seminaristas pocos antes del diaconado. En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se le abren los tesoros bíblicos. Se debe, por tanto, respetar la disposición de las lecturas bíblicas, por medio de las cuales se ilustra la unidad de ambos textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o la historia de la salvación. No es lícito sustituir la lectura y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios por otros textos no bíblicos. En la misa celebrada con la participación del pueblo, las lecturas se proclaman siempre desde el lambón. Según la tradición, el oficio de proclamar la lectura no es presidencial, sino ministerial. Así pues, las lecturas proclamadas o las proclama el lector, pero el evangelio lo debe proclamar el diácono, y en ausencia de este lo ha de anunciar otro sacerdote. Si no se cuenta con un diácono o con otro sacerdote, el mismo sacerdote celebrante lee el evangelio, y si no se dispone de otro lector idóneo, el sacerdote celebrante proclama también las otras lecturas. Solo hay dos ocasiones en las cuales el evangelio es proclamado por tres personas: laicos, diáconos u otros sacerdotes, que corresponden a las lecturas de la pasión del Señor, los domingos de Ramos y Viernes Santo. Después de cada lectura, el que lee pronuncia la aclamación. Con su respuesta, el pueblo congregado rinde homenaje a la palabra de Dios, acogida con fe y gratitud. El lector debe hacer reverencia al altar, no hacia el sagrario. Al salir hace la reverencia al pasar delante del altar y al volver desde el lambón. Primera lectura.
La primera lectura suele ser tomada del Antiguo Testamento. En Pascua de Resurrección suele ser tomada del Apocalipsis y los Hechos de los Apóstoles. Salmo responsorial. Se canta o recita un fragmento de un salmo tomado del libro homónimo en forma antifonal. Los fieles repiten una antífona y un salmista, lector u otra persona idónea lee o canta los versículos del salmo. Esta parte de la Eucaristía goza de una gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. El salmo responsorial ha de responder a cada lectura y ha de tomarse por lo general del leccionario. Se ha de procurar que se cante el salmo responsorial íntegramente, o al menos la respuesta que corresponde al pueblo. El salmista o cantor del salmo proclama sus estrofas desde el ambón o desde otro sitio oportuno, mientras toda la asamblea escucha sentada y participa además con su respuesta, a no ser que el salmo se pronuncie de modo directo, o sea, sin el versículo de respuesta. Con el fin de que el pueblo pueda decir más fácil la respuesta sálmica, pueden emplearse algunos textos de respuestas y de salmos que se han seleccionado según los diversos tiempos del año o según los distintos grupos de santos, en lugar de los textos correspondientes a la lectura cada vez que se canta el salmo. Si el salmo no puede cantarse, se recita según el modo que más favorezca la meditación de la palabra de Dios. En lugar del salmo asignado, el lector puede asignado en el leccionario, puede cantarse también o el responsorio gradual del gradual romano, o el salmo responsorial, o el aleluyático del gradual simple, tal como figura en estos mismos libros. Segunda lectura. Está tomada del Nuevo Testamento, salvo del Evangelio. Generalmente es un pasaje de alguna epístola. Esta lectura se omite en los días de semana, a no ser que coincida con una solemnidad. Aleluya. Es una aclamación que precede a la proclamación del Evangelio. Se canta después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio y puede ser sustituido por otro canto establecido por la rúbrica según las exigencias del tiempo litúrgico. Esta aclamación constituye de por sí un rito o un acto con el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que les va a hablar en el Evangelio y profesa su fe con el canto. Lo cantan todos de pie, y si procede, se repite el verso, lo canta el coro o un cantor. El aleluya se canta en los tiempos litúrgicos, excepto en el tiempo de Cuaresma, en el que en lugar del aleluya se canta el verso que presenta el leccionario antes del Evangelio, llamado tracto. Si hay una sola lectura antes del Evangelio, se puede tomar o el salmo aleluyático o el salmo y el aleluya con su versículo. En tiempo litúrgico en que no se ha de decir el aleluya, se puede tomar el salmo y el versículo que precede al Evangelio o el salmo solo. Si no se canta el aleluya o el verso antes del Evangelio, puede omitirse. La secuencia, que fuera de los días de Pascua y Pentecostés es facultativa, se canta antes del aleluya. Evangelio. El sacerdote inicia la lectura diciendo, lectura del Santo Evangelio según... A lo que el pueblo responde diciendo, gloria a ti, Señor, y haciendo la señal de la cruz en la frente, labios y pecho. Al final se aclama, gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación del Evangelio constituye la culminación de la liturgia de la palabra. La misma liturgia enseña que se debe tributar suma veneración, ya que la distingue por encima de las otras lecturas con especiales muestras de honor, sea por razón del ministro encargado de anunciarlo y por la bendición u oración con que se dispone a hacerlo.
inclusive empleando incienso en los días solemnes, acompañado de los acólitos portando cirio a los costados del lambón, sea por parte de los fieles que con su aclamación reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan la lectura puestos de pie, sea finalmente por las mismas muestras de veneración que se tributan al Evangelio, al culminar, el que proclama el Evangelio dice: palabra del Señor. Y la asamblea responde: gloria a ti, Señor Jesús, o gloria y honor a ti, Señor Jesús. Homilía. El sacerdote hace una prédica generalmente en torno a las lecturas, al Evangelio, a la festividad del día o algún acontecimiento relevante. Solo es obligatoria los domingos y las fiestas de guardar. La homilía es parte de la liturgia muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto particular de las lecturas de la Sagrada Escritura, o de otro texto del ordinario o del propio, de la misa del día, teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particularidades necesarias de los oyentes. La homilía la pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante o un sacerdote concelebrante a quien éste se le encargue, o a veces, según la oportunidad, también el diácono, pero nunca un fiel laico. En casos peculiares y con una causa justa, puede pronunciarla también un obispo o un presbítero que asisten a la celebración, pero no concelebran. Los domingos y fiestas de preceptos ha de haber homilía, y no se puede omitir sin causa grave en ninguna de las misas que se celebran con asistencia del pueblo. Los demás días se recomienda, sobre todo en los días feriales de Adviento, Cuaresma y tiempo pascual, y también en otras fiestas y ocasiones en que el pueblo acude numeroso a la parroquia o a la iglesia local. Tras la homilía, es oportuno guardar un breve espacio de silencio. En algunos casos, principalmente en la celebración del Tendium u otro tipo de liturgia, la homilía finaliza con un canto realizado por la eschola y seguido por la asamblea. Sin embargo, cuando hay misa con niños o en familia, la homilía puede ser un diálogo entre el celebrante principal, uno de sus concelebrantes o un diácono con los niños y el resto de la feligresía sobre la misa o sobre la misma lectura bíblica proclamada. Claro que en algunas ocasiones los niños tienen su espacio separado del resto de la asamblea y pronunciado por un religioso, claro que en algunas ocasiones los niños tienen su espacio separado del resto de la asamblea y pronunciado por un religioso o un laico. Credo. Si es domingo o solemnidad, los fieles junto con el sacerdote rezan el credo de Nicea, Constantinopla, o en su defecto, el credo de los apóstoles. En cualquier misa donde se diga el credo, a la mención de la encarnación de Jesucristo, debe hacerse una profunda reverencia. En la Navidad y el día de la Anunciación, todos se arrodillan en esta parte. En algunas ocasiones, el credo se suprime por las solemnes letanías de los santos. El símbolo o profesión de fe tienden a que todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios que ha sido anunciada en las lecturas de las Sagradas Escrituras y expuesta por medio de la homilía, y para que pronunciando la regla de la fe con la fórmula aprobada para el uso litúrgico, rememore los grandes misterios de la fe y los confiese antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. El símbolo lo ha de cantar o recitar el sacerdote con el pueblo, los domingos y solemnidades. El pueblo también
puede también decirse en peculiares celebraciones más solemnes. Se puede rezar el símbolo de los apóstoles o el credo niceo-constantinopolitano. Si se canta, lo inicia el sacerdote, o según la oportunidad, un cantor o el coro, pero lo cantan todos juntos. Si no se canta, lo recitan todos juntos o a dos coros alternando entre sí. En ocasiones, este credo se puede suprimir, muy especialmente cuando se hace la renovación de promesas bautismales o el juramento episcopal, diaconal o sacerdotal al momento de recibir la ordenación de uno de estos ministerios. Oración de los fieles. Se realizan peticiones de parte de la Asamblea por sus necesidades a Dios. En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde de alguna manera a la palabra de Dios, acogida en la fe y ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en las misas que asisten el pueblo, de modo que se eleven súplica por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren alguna necesidad y por todos los hombres y la salvación de todo el mundo. La serie de intenciones normalmente serán las siguientes: por las necesidades de la Iglesia, por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo, por los que padecen cualquier dificultad y por la comunidad local. Sin embargo, en alguna celebración particular, como en la confirmación, el matrimonio o las exequias, el orden de las intenciones puede amoldazarse mejor a la ocasión. Corresponde al sacerdote celebrante dirigir esta oración desde la sede. Él mismo la introduce con una breve monición en la que invita a los fieles a orar y la concluye con una oración. Las intenciones que se proponen han de ser sobrias, formuladas con sabia libertad, en pocas palabras, y han de reflejar la oración de toda la comunidad. Las pronuncia el diácono o un cantor o un lector o un fiel laico desde el lambón o desde otro lugar conveniente. El pueblo, permaneciendo de pie, expresa sus súplicas bien con la invocación común desde o después de la proclamación de cada intención, o bien rezando en silencio. Se suele decir: roguemos al Señor, u oremos, y los fieles responden: escúchanos, Señor, te rogamos. En latín, Dominus vobiscum lat, el Señor esté con vosotros. Es la forma latina antigua del saludo del sacerdote a la comunidad al inicio de cada una de las partes de la misa. La comunidad responde en cada ocasión: et cum spiritu tu, y con tu espíritu, en español. Esta fórmula proviene de la Biblia, libro de Ruth, capítulo 2, versículo 4, y Timoteo, capítulo 4, versículo 22. En alguna ocasión, esta oración suele suprimirse, tales como bendición del altar, ordenación episcopal o vigilia pascual, a criterio del celebrante principal.